siguiendo lo que apareció en la prensa escrita, ya es oficial, y le leo por lo menos los titulares de alguno. Dice: tras un largo tiempo de desencuentros y coqueteos con el justicialismo. ¿Esto es así? ¿Usted hace tiempo que venía buscando este acercamiento con el justicialismo? Mira, hay cosas que se dan. Yo nunca tuve acercamiento oficialmente con el justicialismo, sino que tuve un acercamiento, trabajo conjunto a través de estos últimos años, permanente con el gobierno provincial y el gobierno nacional, que ha redundado en, bueno, en lo que se ve en Luján, que no, Sí. que es mucha obra, mucho trabajo, mucho adelanto en infraestructura, que hacía muchos años que no se hacía. Esto generó molestias dentro del PD, digo molestias por no decir otras cosas, y bueno, a la larga uno siempre termina con quien comparte ideales, con quien comparte formas distintas de pensamiento y por qué no decirlo en este caso de alguna ideología, que cada vez estoy más cerca en esto de la distribución en serio de la riqueza, de lo que se hace hoy a nivel nacional y provincial. Y bueno, cuando uno permanentemente lo bombardean y no tiene afecto de donde está, por supuesto se va a donde empieza a compartir las cosas, que en este caso es el PJ, con quien vengo trabajando hace 4 años. Esto lo sabe todo el mundo. Por eso digo, ni siquiera por ahí en algún diario toman el término borocotizar. No, Sí. Borocotó se fue con un cargo. Yo me voy convencido de que es un espacio donde puedo desarrollar un programa de gobierno y un pensamiento político al cual adhiero. No, perdón, Ernesto Speche le saluda, Parisi, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El tema de la borocotización tiene que ver con la crítica que siempre se hace cuando alguien se acerca a las estructuras del gobierno nacional o el peronismo, pero cuando se dan este tipo de cuestiones fuera de el gobierno nacional, el término es otro y mucho más liviano o mucho menos crítico. La pregunta que yo le quería hacer tiene que ver con lo inmediato, porque efectivamente esto trae consecuencias también en el plano político electoral. Sí. ¿Cuál va a ser la manera de que este acercamiento que ya se ha materializado se exprese en el plano electoral, particularmente en su departamento? Mire, en el plano electoral, ninguno. O sea, no estamos hablando ni de colectoras. Por allí también había trascendido de que mi mujer iba a tener algún lugar en alguna lista, tampoco es así. Nosotros vamos a sumarnos a trabajar en la campaña nacional, en la campaña provincial y en la campaña departamental, acompañando a los candidatos del PJ. Somos unos militantes más. Tengo el enorme agrado, digo, y honor de que me hayan invitado a una mesa muy importante donde están los 5 intendentes y los 2 candidatos provinciales, por lo cual tengo un espacio político para desarrollar lo que a uno le gusta, que es la actividad política, pero en el electoral los trascendidos que hay, esto no es a cambio de cargos ni de otras cosas, sino con el convencimiento total de que hay un proyecto político que hay que acompañar a nivel nacional y provincial. Y también departamental en este caso, ¿no? Está clarísimo, está clarísimo. ¿Cómo evalúa la decisión que tomaron los demócratas de acompañar a Rodríguez Sá o de ser parte de la estructura que a nivel nacional impulsa la candidatura de Rodríguez Sá? Incoherente, porque miren, en esto hay que ser claro, digo yo. Si uno no quiere la reforma de la Constitución, por ejemplo, porque hay reelección del gobernador, uno no puede estar impulsando a alguien que viola absolutamente esta línea de pensamiento, casi siendo señores feudales o teniendo un caso de feudalismo en San Luis con reelecciones interminables, teniendo, por ejemplo, siendo candidato en la provincia de Buenos Aires por su propia provincia en 2 cargos distintos, y cuando se combate al justicialismo, se combate a todo, o sea, no hay justicialismo distinto, digo, siendo ideológico, ¿no? Pero a ver, por ahí dicen se fue al PJ y ellos llevan candidatos de la misma característica. Yo lo vengo acercando hace 4 años y pensando de la misma manera. Esto se hizo 15 minutos antes del cierre de las listas. Por eso digo, hay que ser coherente con lo que se dice y lo que se hace. Y yo soporto un archivo. Hay muchos que hoy están en esa postura y la verdad que si uno buscara un archivo no soportan el de la semana pasada. Así que sobre todo hay incoherencia. Digo, lo demás, bueno, el electorado sabrá. Cada uno trabajará en su ámbito y veremos cómo nos va, que yo espero que nos va a ir muy bien, porque en Luján hemos hecho muchas cosas buenas para el pueblo de Luján, que eso es lo que se evalúa.
Perdone la desinformación de mi parte, Parisi, pero ¿qué edad tiene usted y cuándo empezó a militar? Si fue de muy joven o fue un poco más en la etapa de la adultez, y si siempre militó en el Partido Demócrata o viene de algún otro sector militando. No, yo desde los 18 años que milito en política, en movimientos estudiantiles universitarios. En el 83 militaba dentro del PD, una cuestión de decisión personal, ¿no? Sin ninguna especulación, y porque en ese momento quienes estaban en otros sectores representaban más a la derecha que el mismísimo PD, sino que es larga la historia de contar. De allí milité dentro del partido hasta ahora, y solamente tuve cargo electivo los últimos 10, 12 años, o sea que he sido un militante desde el llano, por lo cual volver al llano a la militancia me gusta, y bueno, me siento muy cómodo, como decía. Ideológicamente hoy me siento en el lugar que tengo que estar. Siempre he pensado de esta manera, he transmitido un pensamiento de esta manera. Lo que pasa es que el partido se fue tan a la derecha que parece que uno se hubiera ido a la izquierda. Esto es lo que quieren hacer creer, pero en realidad siempre he tenido un pensamiento progresista, popular, y bueno, la verdad que quienes me conocen saben que es así y que no hay ninguna especulación de otro tipo. Parisi, me quedé pensando en lo que usted estaba diciendo recién, y en realidad la pregunta tiene que ver con esto. ¿Vendría a ser que Parisi de alguna manera blanqueó irse al justicialismo, mientras que otro sector del PD se alió al justicialismo, por no decir, y armó con un sector del justicialismo, obviamente con Rodríguez Sá, una especie de lista entre las sombras? Sí, así es. Miren, en realidad hoy parece... yo en julio del 2010 dije que no había proyecto nacional o con factibilidad de gobierno si no tenía pata peronista. Alfonsín aliado con de Narváez. Más allá, miren, que consideremos un justicialismo del otro, o sea, todo el mundo lo dice, de que está aliado con un sector de justicialismo. Esto, a ver, nadie lo niega. Lo que podremos ver si son justicialistas o no, esa es otra cosa, pero al menos compran el sello y lo tienden. Alfonsín aliado con de Narváez en Buenos Aires. En el caso de Rodríguez Sá, buscando las fuerzas provinciales. Todos están buscando a dónde tienen una pata justicialista. Y la verdad que si uno va a hacer esto hay que hacerlo blanqueado y perteneciendo a las filas que se dice. Y compartiendo ideológicamente y teniendo una situación más clara. Porque si no, ya no es una cuestión ideológica o de pertenencia, es una cuestión nada más que el próximo 24 de agosto o el próximo el 15 de agosto o el 24 de octubre se termina, porque fue nada más que una cuestión por conveniencia, a ver cuántos candidatos alcanzan a meter en los cabezas de lista. Y sin embargo, estar militando en este sector donde hoy tengo las puertas abiertas, que han sido tan generosos conmigo en lo político, y yo debo decir, estoy dentro de un proyecto que tiene mucho más futuro, que un proyecto de 4 años al menos de gobierno, pero de muchos más años en cuanto al camino que hay que recorrer. Así que en esto creo que hay que ser coherente y básicamente hacer lo que se dice, porque hay muchos que por allí dicen cosas que después no las cumplen. Muchísimas gracias, Parisi. Ha sido muy amable. Gracias a ustedes, muy amable. La verdad que nos queda picando, porque recién estábamos hablando antes de presentarlo a ustedes de los pasos, unos supuestos pasos para ser justicialista, y entre nosotros decíamos, bueno, conocer la marchita y todo esto, no le vamos a preguntar eso, no le vamos a preguntar, lo vamos a dejar así nomás. Gracias, Omar. No, pero miren, inclusive esos son los íconos y las cosas que hacen a la mística donde uno está. Pero más allá de eso, debo decir de que de la forma en que se me han abierto las puertas y se me han recibido, de la forma que a uno creo que lo valoran y lo evalúan como dirigente político. Han sido muy generosos en la participación en esta campaña y voy a tener un lugar importante dentro de la campaña, por lo cual me siento muy cómodo y la verdad que con muchas ganas de trabajar. Omar, un gusto. Gracias. Un gusto a usted.